El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Todos hemos pasado por situaciones conflictivas en nuestra vida. Hay quienes se agobian frente a ellas y agotan inútilmente sus energías hasta caer en estados depresivos. Pero hay otras personas que no solo tienen éxito al enfrentar sus dificultades, sino que pueden inspirar fe y confianza a los demás. En la lección de hoy veremos cómo Abraham manejó la crisis en su familia e hizo decisiones que fueron de bendición para él, para su familia y para formar el pueblo de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos dando inicio a nuestra nueva revista, El Discípulo, esta nueva edición. Y estaremos iniciando con la lección número 1 que se titula Abraham levanta un altar. Y el texto bíblico para este día se encuentra en Génesis capítulo 13, versículos del 8 al 18. Y el texto áureo es el verso 18 de este capítulo número 13, que lee de la siguiente manera. Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos para que cada uno de los participantes pueda comprender que, número 1, Abraham, por su fidelidad a Dios, fue de bendición para todas las naciones. Número 2, Abraham, al levantar un altar a Jehová, mostró su necesidad de cultivar su fe para dar testimonio de ella. Número 3, si cultivamos nuestra fe en Dios, hemos de cumplir nuestra misión en la vida y comunicar las bendiciones de Dios a las demás personas. Y número 4, cuando las opciones del bienestar material y espiritual están en conflicto, la opción espiritual es la alternativa que debe ser acatada por los cristianos. Y el vocabulario en este día es uno solamente, es encinar de Mamre. Y cuando hablamos del encinar de Mamre, el encinar de Mamre es un bosque que estaba formado por unos árboles llamados encina. Estos árboles son muy frondosos y estos árboles tienen la peculiaridad que mantienen sus hojas todo el año y es más o menos, ¿verdad?, de una altura mediana. Y en el día de hoy queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes esta lectura bíblica del capítulo 13 del libro de Génesis, específicamente los versículos del 8 al 18. Así que les invito a que juntos puedan leer conmigo esta porción y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el puerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves,
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Dios que nos dirija a través de esta experiencia? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, oh Dios, que bendiga a mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Permite que la palabra, Señor, que vayamos a ministrar en este día sea de edificación en nuestros corazones y que tu nombre pueda ser glorificado y solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos aquí nuevamente en el libro de Génesis y estamos trabajando una historia de nuestro querido padre de la fe, Abraham. Y a manera de introducción, queremos comentarles a ustedes que ciertamente cuando usted comienza a leer el libro de Génesis y empieza a adentrarse en la vida de Abraham, su testimonio, su historia, nos damos cuenta que Abraham tuvo muchas crisis familiares. Muchas crisis donde Abraham tuvo esa habilidad de manejar esas situaciones con el poder de la fe. Para Abraham era muy importante esto porque él pensaba, ¿verdad?, que la obediencia a esa voluntad de Dios era el camino correcto, ¿verdad?, para formar un pueblo que ciertamente fuera de Dios y que además Dios era la fuente para poder disfrutar de una buena relación entre los seres humanos y para poder servir en la obra de Dios. Así que cuando leemos la historia de Abraham nos damos cuenta que manejó muchas crisis en su vida. Y quizá algunas que quiero mencionarles, usted pueda tomar nota y así compartirlas posteriormente. Una crisis familiar que trabajó Abraham la encontramos en el libro de Génesis capítulo 16 y luego los vemos en Génesis 21, los versículos 8 al 21, donde nos habla acerca de la crisis con Agar e Ismael. Ustedes saben que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Así que Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Y de esa relación nació Ismael, lo que posteriormente comenzó a causar unas tensiones familiares. Y cuando Sara entonces da a luz a Isaac, esta le pide a Abraham que expulsara a Agar y también a Ismael, su hijo. Y esto, mis amados hermanos, creó una gran crisis para Abraham, quien ciertamente estaba muy preocupado por el bienestar de su hijo Ismael. Y aquí, mis amados hermanos, podemos ver una de esas crisis. Otra crisis que presentó Abraham fue cuando él tuvo que decir una mentira sobre Sara en Egipto. Abraham en un momento tuvo temor de que lo mataran debido a la belleza de su esposa Sara. Así le pidió a Sara que le dijera a las demás personas allí en Egipto que era su hermana. Y esto pues provocó un problema con el faraón, quien la tomó como esposa hasta que Dios intervino para proteger a Sara. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, los versículos 10 al 20. La tercera crisis familiar que tuve es la que estamos trabajando en el día de hoy, es esa disputa que hubo, ¿verdad?, entre los pastores de Abraham y de Lot, que más adelante vamos a estar dando detalles. Y la cuarta crisis que podemos identificar es el sacrificio de Isaac, que entendemos que esta fue una de las pruebas más difíciles que Abraham enfrentó, ¿verdad?, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y aunque esta prueba fue más una crisis espiritual, si queremos verlo así, que familiar, ciertamente tenía un impacto muy grande en la familia, ya que ciertamente Isaac pues, era el hijo prometido por Dios. Y esto lo vemos en Génesis 22, versículos del 1 al 19. Cada una de estas situaciones, de estas crisis que hemos mencionado, fíjense,
Abraham, ¿verdad?, enfrentó estas situaciones que fueron, ¿verdad?, desafíos, ¿verdad?, muy distintos cada uno. Pero ciertamente podemos ver en cada una de las crisis que él tuvo, pudimos ver la intervención de Dios que guió y protegió a Abraham, pero también protegió a su familia. Así que ciertamente Dios estaba presente en la vida de Abraham y también en la vida de cada uno de los miembros de su familia, de Isaac, de Ismael, de Agar, de Sara y de su sobrino Lot. Así que vemos esa intervención de Dios. Y en la clase de hoy, mis amados hermanos, vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de esa intervención de Dios en medio de estas crisis que presentó Abraham. En este momento estamos hablando acerca de esa disputa que tuvo los pastores de Abraham y de Lot. Y lo que pasaba era en aquel momento que había una falta de espacio, ¿verdad?, o falta de recursos para los ganados de Lot y de Abraham. Como dicen por ahí, miren, eran muchos los hijos del muerto. En otras palabras, miren, no había la cantidad de recursos suficientes para atender los ganados de Abraham y también de Lot. Así que vemos que esto provocó un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot. Y ciertamente vemos que no habían suficientes recursos. En este caso era el agua y los pastos verdes. No había suficientes recursos para mantener ambos rebaños y este conflicto llegó a los oídos de Abraham y también a los oídos de Lot. Pero para Abraham era bien importante que pudieran anteponer su fe y su familia por encima de los intereses materiales. Así que vemos que Abraham le dio la oportunidad a Lot de elegir primero la tierra que a su juicio, ¿verdad?, él entendiera la más conveniente para él. En otras palabras, Abraham le dijo a Lot, mira, escoge tú primero la que tú entiendas que es mejor para ti. Y de esa manera entonces vemos que Abraham, ¿verdad?, termina ese conflicto atacando la raíz del problema. Ciertamente, cuando vemos el texto bíblico, ya entrando profundamente en los mismos, en los versículos 10 al 13, vemos entonces que Lot escoge toda esa llanura del Jordán, que era una tierra muy fértil. Y comenzó entonces Lot a habitar en esas ciudades de la llanura y comenzó a poner sus tiendas. Era tanta y tanta la bendición que tenía este hombre que extendió sus tiendas hasta Sodoma. Sin embargo, hay un detalle aquí importante que tenemos que mencionar. Lot estaba obsesionado por sus intereses materiales. Y esta obsesión lo llevó a que se cegara. Miren, a tal punto que Lot no pudo ver que la tierra que él había escogido estaba, miren, llena de mucha corrupción. Y ciertamente esto ponía en riesgo su fe, su vida y su familia. Y este era el riesgo que este hombre estaba tomando. Ciertamente esa obsesión por las cosas materiales lo cegó por completo. Y no pudo ver lo que estaba sucediendo allí en aquella ciudad. Como la corrupción había tomado completamente esa área de tal manera, mis amados hermanos, que puso en riesgo su vida y la de su familia. Ahora bien, interesantemente, cuando usted lee el texto, se da cuenta que la tierra que Lot rechazó y que dio como que no era buena, Abraham tomó esta tierra y fue esta tierra donde nació la esperanza del mundo. Mis amados hermanos, la tierra que escogió Abraham, allí fue donde nació Jesús, el Mesías prometido de Dios. Y cuando vemos esto, miren, mis amados hermanos, pienso que esto nos da una gran enseñanza. Y pienso que la enseñanza que nos tienes que dar es la siguiente. Es que tenemos que tener mucho cuidado que nuestras obsesiones materiales
y otras que puedan existir, porque no necesariamente pueden ser las obsesiones materiales, hay otras obsesiones que podemos tener. Esas obsesiones, mis amados hermanos, nos apartan del lugar donde nacerá nuestra esperanza y donde experimentaremos las promesas que Dios tiene preparado para nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado, que no nos obsesionemos tanto y tanto que nos apartemos del lugar de donde va a nacer nuestra esperanza y donde ciertamente vamos a experimentar las promesas de Dios. Cuando vamos a los versículos 14 al 17, vemos que estos versículos hacen mención de las 3 promesas que Dios le dio a Abraham en un pasado. Vamos a examinarlas. La primera, vemos que Dios entonces nuevamente repasa a Abraham y le dice esta promesa que conocemos, la de poseer una gran tierra, que es la tierra de Israel. La segunda promesa fue de tener una gran descendencia, que ciertamente es el pueblo de Israel, y que a través de Jesucristo, usted y yo somos parte también de esa descendencia. Y la tercera estaba implícita en las primeras 2, y es que de esa tierra y de esa descendencia de Abraham habría de nacer Jesús, el Mesías prometido de nuestro Dios. Fíjense qué importante fue esa acción desprendida de Abraham de darle la oportunidad a su sobrino, poniendo en primer lugar su fe y su familia, y esto lo llevó a que se cumpliera esa promesa de Dios, a tal punto que en ese lugar que Dios le dio, donde Él estableció su casa y levantó altar, de allí nacería Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces vemos que en el versículo 18, el texto nos menciona que conforme a esa promesa de Abraham, entonces levantó su casa en ese lugar. Y dice el texto que habitó en el encinar de Mamre, que ya les hablamos, ¿verdad? Que era este lugar hermoso de árboles frondosos. Pero también vemos que además de levantar su casa, allí edificó un altar a Jehová. Y este versículo 18 me hace recordar un texto que se encuentra en Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 25. Y se los leo y se los comparto. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Me encanta mucho este pasaje porque nos habla acerca de la importancia de construir nuestras vidas, nuestras familias, sobre la sólida base de la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Con estas 2 edificaciones que hizo Abraham, que ciertamente son su casa y el altar a Jehová, Abraham lo que estaba demostrando era su interés genuino en ser de bendición, no solamente para su familia, sino también para su nación. Miren, Abraham entendía que para que su familia y su pueblo subsistieran en aquel lugar, era importante tener a Dios como centro. Y no solamente eso, sino responder a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, Abraham nos está dando una gran enseñanza y nos está dejando saber cuán importante es levantar nuestros hogares en el temor de nuestro Señor. Quisiera poder compartir una breve aplicación para que luego en sus hogares usted tenga esta oportunidad y que siga rumiando esta palabra en su mente y en su corazón. Ciertamente esta clase nos presenta una aplicación que podemos cada uno de nosotros reflexionar sobre ella. Y es acerca de la importancia de levantar y educar nuestras familias en el amor, respeto y comunión con Dios y con el prójimo.
Y la realidad es que, mis amados hermanos, cuando un hogar no tiene a Dios como su centro, es un hogar que está incompleto. Y cuando estoy hablando de un hogar, no estoy hablando de una casa o de una estructura física. Estoy hablando de que el hogar comienza contigo, con quien está a tu lado. Si nosotros no ponemos a Dios como primer lugar, como centro, miren, vamos a estar incompletos. Y es importante, mis amados hermanos, que cultivemos la fe en nuestra vida, que cultivemos la fe en nuestras familias. Porque de esta manera, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar garantizando un futuro de bendición y lograr, mis amados hermanos, miren, una convivencia familiar y también una convivencia social saludable. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto cómo está nuestro país. Y la realidad es que nuestro país está viviendo, mis amados hermanos, muy lejos del propósito de Dios. Vemos cómo cada día las acciones de muchos, como la corrupción, como la violencia, nos aleja de esa voluntad y propósito de nuestro Dios. Y ciertamente, mis amados hermanos, es necesario que en nuestros hogares nosotros podamos levantar altar a Jehová. Y mis amados hermanos, es necesario que lo hagamos. De esto depende, miren, el presente y futuro de nuestras familias y el presente y futuro de nuestro país. Porque Dios tiene poder para hacer grandes cosas. Dios tiene poder para transformar nuestras familias y de igual manera transformar nuestro país a través de nosotros. Así que, mis amados hermanos, el Señor hoy más que nunca nos llama ciertamente a levantar altar en nuestros hogares. Tengamos una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por los hombres y mujeres que escogiste en el pasado para formar nuestra fe y que ciertamente culminó en Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por llenar nuestro corazón del amor tuyo y ciertamente de llenar nuestra mente con tu verdad. Señor, el amor y tu verdad nos guían para que podamos obrar conforme a esa voluntad tuya. Y sabemos, Señor, que es desde tu amor y tu verdad que podemos, Señor, recibirnos los unos a los otros como hermanos y contribuir al bienestar y la felicidad de todas las personas. Te pedimos, Señor, que nos des el poder para vencer el mal y superarlo y realizar, Señor, el bien que ciertamente, Señor, trae a cada uno de nosotros bendición y felicidad. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.